Dios te bendiga, te guarde, hermana, hermano, que tengas un bendecido día. Quiero invitarte, hermana, hermano, a que me acompañes en esta predicación que el Señor ha puesto para mí primero y para compartirla. Hermano, hermana, dice la palabra de Dios: necedad y corrupción del hombre. ¿Qué es lo que aleja al ser humano de Dios? Corrupción y necedad del hombre. Tú y yo, hermana, hermano, tenemos que tener presente en este momento, a los ojos de Dios, ¿qué estoy haciendo? Así que te invito a que te suscribas a este canal, Evangelio Puro, que lo compartas únicamente para que lleguemos a más personas. Recuerda, si es de bendición esta predicación a tu vida, lo va a hacer en la vida de otro. Te invito, hermana, hermano, a que abras tu Biblia en el Salmo capítulo 11, versículo 1 y versículo 2 dice su palabra: Oh Jehová, he confiado, como decís, a mi alma que escape al monte cual ave, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para setear en oculto a los rectos de corazón. Oh Jehová, oh Señor Jesucristo, no escaparé, no voy a huir en el problema porque sé que tú estás conmigo. ¿Cómo puedo decir que creo en Dios si en el problema salgo corriendo? Oh Jehová, he confiado en ti, mi alma, todo. ¿Cómo dices que escape? Dios nos bendiga, nos guarde. Vamos a orar. Amado Señor Jehová de los ejércitos, en nombre de Jesucristo, en esta hora te doy las gracias, Padre, porque me permite, Señor, esta palabra para el pueblo tuyo, Señor. Gracias porque sé, mi Dios, que quieres hablarnos a todos, Señor. Gracias porque esta es tu palabra, Señor. Palabra fiel y verdadera. Señor, ayúdanos en cualquier situación que estuviera tu pueblo, Señor. Si no tiene trabajo, si no tiene qué comer, si no tiene dónde vivir, Señor, si está siendo, Señor, por tu causa apedreado dentro de tu iglesia, dentro del trabajo, Señor, fortalécenos, Señor. Que pase la prueba, Señor, pero si no es tu voluntad, permítenos con fortaleza seguir adelante, porque en ti hemos confiado. Pongo en tus manos, Señor, en esta hora la vida, la salud, el alma y el cuerpo, Padre, de Gloria Luna Alejandre, de Isabel Leiva, que tú las bendigas, las guardes y las cuides donde quiera que estén. Por Alcira Ruda, Señor, donde quiera que esté, que le bendigas, le llenes de paz. Te pido, Señor, en esta hora por Leonor Corrales, Señor. Te pido por la hermana Maudi, Señor, por la hermana Magali, que me acompañen, Señor, para administrar los grupos de oración que tú me has permitido. Por mi tía Teresa, que tú la bendigas, la guardes, Señor. También quiero pedirte por la vida, la salud del pastor Eric Martínez, por la hermana Mago, que son los líderes, Señor, de esta iglesia donde servimos, Señor. Que tú les sigas bendiciendo, protegiendo, guardando, Señor. Que bendigas a cada uno de los hermanos que vienen a esta iglesia con la intención de escuchar tu palabra, de alabarte, Señor. Padre, tú sabes cómo estamos, Señor, ante tus ojos. Permítenos crecer en fe, Señor. Protege tu iglesia de la mentira, el chisme, la división, Señor. Padre Santo, porque lo hacemos únicamente para tu gloria y tu honra. Gracias por la vida que le das al pastor Eric, la hermana Mago, Señor. A través de Cristo Jesús también te encomiendo a mi madre, Magdalena Rosalía García Castillo, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. También encomiendo en tus manos, Señor, la vida, la salud, el alma y el cuerpo, Padre Santo, de todo aquel que sale a predicar, de todo aquel que sale, Señor, a buscar el alimento. Bendícelos, guárdalos, guíalos a través de Cristo Jesús. Te doy las gracias en esta hora. Amén. Amén, hermana, hermano. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde, que Dios te cuide. Y este canal Evangelio Puro, el Señor me ha permitido
únicamente lo que es palabra fiel, digna de su nombre. Por eso te invito a que abras tu Biblia, en el Salmo capítulo 14, y vamos a ver qué hermosísima palabra puso el Señor para tu vida y mi vida. Así que no te desesperes, vamos a iniciar. Versículo primero, el índice principal dice: necedad y corrupción del hombre. Al músico principal y el salmo se le atribuye a el rey David. Versículo primero, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Palabra fuerte. Versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Versículo 3, todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 4, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Versículo 5, ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Versículo 6, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Versículo 7, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Hermana, hermano, triste, ¿verdad? Una palabra muy fuerte, una palabra que nos retumba en los oídos, porque aquí tú y yo y tú, ustedes y yo, vamos a analizar en dónde estamos parados. El versículo primero abre luego y hablando fuerte dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Y por qué se refiere al necio como dice el necio en su corazón que no hay Dios? Y luego dice: se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga lo bueno. Dice el necio, el que no tiene discernimiento, el que no quiere nada con Dios, el que cree que lo que está haciendo es bueno. Está tratando de dividir una iglesia, está tratando de quitar al pastor con chismes, con división de iglesia, dividiendo a los hermanos. Dice el necio, ¿pero por qué? Porque en su corazón hay necedad. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Si tú le preguntas a alguien: yo creo en Dios, pero es un secuestrador, pero cree en Dios. Tú le preguntas a alguien: es alguien que le tumbó el esposo a su hermana, pero cree en Dios. Tú le dices: oye, y te dice: ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios, pero en su cuarto está lleno de la muerte, de un montón de cosas, pero creen en Dios. Por eso, ¿qué es lo que revela su corazón? Que técnicamente él no cree en Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, porque los hechos avalan lo que él hace. Luego dice: se han corrompido a una. Se han corrompido, hacen obras abominables. Aguas con lo que creas que estás haciendo bien y que a los ojos de Dios sea abominable. Dice: corrompido y abominable. ¿Qué es lo que estás haciendo tú, hermana, hermano? Yo, que creo que estoy bien, pero lo que realmente estoy haciendo es abominable a los ojos de Dios. ¿Qué? Luego dice: no hay quien haga el bien. Triste. Pero nuestro Señor es omnisciente, anda por todos lados. Donde quiera que sea, Él está. Donde invoquen su nombre, ahí está. Y donde no lo invoquen, también está viendo lo que está haciendo el que no invoca su nombre. Así que el versículo 2 dice:
Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. Jehová miró desde los cielos, porque el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. Dice, miró desde los cielos. Y vamos a ver el versículo. Te invito a que abras tu Biblia en el Salmo 53, versículo 1. Y vuelve a decir exactamente lo mismo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. ¿Qué nos dice? Nos vuelve a repetir más adelante lo mismo. Y esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Por qué permitió el Espíritu Santo que volviera a repetirlo? Para que nos demos cuenta en dónde estamos parados. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. Jehová miró desde los cielos a los hijos de los hombres para ver quién hacía lo bueno, para ver si había algún entendido, y dice, para ver si había uno que buscara a Dios. ¿A quién encontró? A ninguno. Luego, el Salmo 102, versículo 19. Salmo 102, versículo 19 dice, porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra. Y nos vuelve a decir que desde dónde Dios nos está viendo. Hermano, hermana, una palabra muy fuerte de nuestro Señor para tu vida y mi vida. ¿Qué está viendo que haces? ¿Con qué pensamiento te paraste hoy en la mañana? ¿Con el pensamiento negativo? ¿El pensamiento destructivo? De esa vecina que te puso la basura en la puerta de tu casa. Vas y le apedreaste su casa. Le ponchaste la llanta al carro. ¿Con qué? ¿Estás pensando cómo destruir al hermano en tu iglesia? ¿Con qué corazón amaneciste? Dice el Señor. El versículo 3 dice, todos se desviaron a una. O sea, todos se desviaron a una. ¿Qué más nos dice? Se han corrompido. Todos se han corrompido. Todos. ¿Qué ve en tu corazón? ¿Qué ve en el mío? ¿Qué ve en ti que crees que eres un santo? ¿Que crees que eres el mediador entre Dios y el hombre? Ya no es Jesucristo, ya eres tú. ¿Qué crees que ve tú que tienes una iglesia masiva, pero que lo haces por dinero? ¿Qué crees que ve en ti que tienes iglesias sembradas en abundancia para sacar el dinero del feligrés? Que todo lo que le das le cobras. ¿Qué crees que ve en ti? Dice, todos se desviaron a una, se han corrompido. ¿Qué crees que ve? Que te has corrompido. ¿Qué crees que ve? Que ya no estás caminando con Él. ¿Qué crees que ve? Que todo lo que haces es por dinero. Todos se desviaron a una, se han corrompido. Y luego dice que no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno, dice. ¿Por qué? Porque hermano, hay algo más que tú digas, estoy bien. No. Pero estás atacando al hermano y te has ensañado, has hablado mal, le destruiste su matrimonio, estás destruyendo todo. ¿Qué crees que ve en ti? Que te desviaste, que has corrompido tu corazón, que abrigas el odio, que abrigas el resentimiento, que estás en el camino de perdición. Dice que, porque Dios miró desde los cielos. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El versículo 3:12 de Romanos, capítulo 3:12 de Romanos dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno.
El 13 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Lo que el salmista dice, Pablo lo toma para también dirigirse a la iglesia de Roma, la carta a los romanos. ¿Por qué? Porque tristemente esa es nuestra situación. Miré, dice el Señor, para ver si alguien hacía algo bueno. No, ninguno, todos se desviaron. Ahí les va el COVID, parejo. Ricos, pobres, millonarios, todos se desviaron. Todos son faltos. Hablan de ama a tu prójimo, pero tú estás destruyendo al prójimo. Ama a tu hermana, pero tú no te cansas de hablar de tu hermana. ¿Qué es lo que vio Dios en tu vida? Por eso, mi amada, amado, pensemos dónde estamos parados. El versículo 4 dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. No tienen discernimiento. ¿Por qué? Porque así como tienen el deseo de hacer el malvado hecho, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, devoran al pueblo. Este día tú piensa, hermano, tú que vas a la iglesia, que alabas, que cantas, que saltas y que te mueves y tiras al hermano, a la hermana, al que estaba a un lado. Piensa, Dios en verdad se agrada con lo que estás haciendo afuera. Dios en verdad ve en tu corazón que hay pureza. Porque mucha gente hace lo malo y cuando le hablas de Cristo dice, bueno, mira, para empezar, yo creo en Dios, pero pues estoy joven y pues no, la iglesia es para los viejitos, ya cuando tenga cierta edad ya entonces voy y me paro. Muere. ¿A dónde se fue si en vida rechazó al Señor? ¿Qué fue lo que lo obligó a rechazar a nuestro Señor? Su necedad, su iniquidad. ¿Por qué? Porque Dios te pide que te alejes del mal. Si tú andas metida con el vecino, metida con tu jefe, si tú andas pagándole al carnicero con cuerpo mático, ¿qué crees que ve el Señor en ti? Dice que no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. O sea, no tienen ni la más remota idea de a dónde van a ir a parar si murieran en pecado. Si murieran por haber rechazado al Dios vivo, no tienen ni idea a dónde van a ir a parar. Pero ¿qué te dice a ti, hermano? ¿Qué me dice a mí? Dice que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Los millonarios que les pagan a un montón de gente y les pagan el salario más miserable, no les alcanza para comer. El día que comen no pudieron pagar la renta, el día que pagaron renta se quedaron sin comer. Y el billonario que podía pagarles un sueldo agradable, no. ¿Por qué? Porque en la medida que les quite al pobre, su riqueza aumenta. Dice que no tienen ni idea. Dice que no tienen ni idea a dónde van a ir a parar. Dice, devoran a mi pueblo como si comieran pan y se han olvidado de que yo los veo desde los cielos, dice el Señor. El versículo 5 dice, ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Pero ¿por qué nos dice esto el Señor? Porque te ven a ti, comes frijolitos, vives en un cuartito de renta, pero están tus hijos ahí. Él tiene los millones, tiene cantidad de dinero, y ya se le murió el hijo, ya se le murió la hija, ya se le murió esto, ya se enfermó la mamá, él tiene no sé qué, y ya le asaltaron el negocio, y él no tiene esa paz que tú tienes. Por eso nos enseña la palabra, dice, temblaron de espanto. Bueno, ¿por qué a él no le pasan las cosas que a mí? Porque tú estás con Dios.
porque tú has aprendido a confiar en Dios, porque tú invocas a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, temblaron de espanto. Dios está con el que hace justicia. Dios está con el que teme a Dios. Dios está con aquel que le ofrecen hacer lo malo y dice no, porque mi Dios se enoja conmigo. No, porque mi Dios me cuida. No, porque mi Dios me protege. No, porque mi Dios, porque es temeroso de Dios. Y porque antes de buscar agradarle al mundo, busca agradarle a Dios. Dice Job, el libro de Job, capítulo 4, versículo 8. Job 34, versículo 8. Dice su palabra. Y va en compañía con los que hacen iniquidad y andan con los hombres malvados. Y va en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malvados. El que hace iniquidad, para poderse sentir bien, para poder sentir que es fuerte, se junta con gente que lo adule, con gente que le diga, qué bueno eres, oye, mandaste a golpear a aquel, qué bueno, se lo merecía. Oye, desapareció fulano de tal, aquel que te odiaba, no pasa nada. O sea, dice la palabra de Dios que el de iniquidad también se junta con ellos mismos. Y el justo, el que cree en Dios, se tiene que juntar también con el que cree en Dios. Tú en esta hora, hermano, hermano, ¿con quién te estás juntando? Voltea a ver. ¿Te estás juntando con el hermano que te edifica? Con el hermano que te dice, oye, vamos a predicar, mira, ganamos almas para Cristo, mira, oye, no tengo Biblia, aquí yo llevo 2, oye, hermano, pero no tengo folletos, yo aquí llevo folletos. O sea, el hermano que te va jalando para el camino, para que crezcas espiritualmente. O estás jalando con el hermano que chisme, te habla mal del hermano, de la hermana, del pastor, de su patrón. O sea, de ese te juntas. Te juntas con el que en la iglesia salta, baila y todo, y en su casa lo ves con botellas de whisky, lo ves tirado de borracho. Con ese te estás juntando, dice el Señor. ¿Con quién? Dice Job, los de iniquidad también se juntan con ellos para buscar hacer el mal. No sea en tu caso, ni sea en el mío, hermano. ¿Qué más nos dice su palabra hermosa? Dice, temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Temblaron de espanto, ¿por qué? Porque el pobre sabe para dónde va a ir. El rico también sabe para dónde va a ir, pero quiere vivir, primero dice, una vida, 10 años de riqueza y no una vida de pobreza. Aunque después de esos años él vaya a parar a la cárcel. ¿Qué más nos dice su palabra, hermano? Dice, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Se burlan del pobre, le avientan el carro donde hay un charco de agua para enlodarlo y luego se van. Se burlaron, dice el Señor. Búrlate. Todo lo que quieras, búrlate. Pero ¿sabes qué? Lo vas a pagar, que ni duda cabe. Que lo vas a pagar, dice el Señor. El versículo 7 dice, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Si de Dios, si de Sión saliera la salvación, ¿por qué? Porque Dios sabe de dónde iba a traer al Mesías. Dios sabe que iba a venir alguien que los iba a unir en verdad, a unir en espíritu. Dios lo sabe todo. Así que hermano, recordemos, si Dios dijera, necio, ¿te estaría hablando a ti, hermano, a ti, hermana? Si dijera, dice el necio en su corazón, o la necia en su corazón, no hay Dios, ¿tú en qué postura estarías?
la de necio, necia, piénsalo, que el hecho que hay en ti sea el mismo que salga adelante. El versículo 2, ¿qué nos dijo? ¿Qué nos dice? Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Desde dónde Dios te está viendo? ¿Desde dónde me podría esconder yo o te podrías esconder tú? De ningún lado, porque Dios todo lo ve. Nosotros somos como ni hormiguitas somos y nos va viendo para dónde vamos. Sabe lo que vamos a hacer, sabe. Por eso, tu hermana y yo, piensa, ¿cómo estás actuando para gloria y honra de Cristo? O si es para seguir al mundo. Hay una ocasión que una hermana confrontó a otra hermana y le dice, mira, yo sé que tú eres una chismosa, que tú todo lo haces porque te dice fulana de tal que lo hagas. Ella te dice qué hacer y tú lo haces. Pero es hora de que decidas a quién sigues. Si sigues a Jesucristo o sigues a fulanita. Y se fue. Al rato ella misma, hermana, abandonó a la amiga chismosa, intrigosa, y se vino a la iglesia, habló con su pastor, le pidió perdón, habló con las hermanas, y la otra hermana ya nos apareció. ¿Por qué? Pues porque es hora de que decidamos en dónde estamos, hermana y hermano. Si tú crees que por seguir a Cristo no te van a traicionar, equivocada estás. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a irte guiando de tal manera que también, así como te llegue la bendición, también va a haber sacudidas en tu vida, pero tienes que fortalecerte. El versículo 3 dice, todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice que todos se desviaron. ¿Qué encontró nuestro Señor? ¿Qué encuentra cuando ve su tierra? Todos se han desviado. Todos. Ni siquiera dice que hay uno. Que en este momento Dios nos estuviera viendo. ¿Qué es lo que estaría viendo en tu corazón y en el mío? Todos se desviaron, dice. No hay quien haga lo bueno y ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque de continuo en el corazón del hombre, de la mujer, es mal. No tienen discernimiento. Todos los que hacen iniquidad. Y si tú en esta hora, si tú no quieres dejar el chisme, la mentira, el robo, el hurto, la difamación sobre los hermanos, sobre las hermanas, ¿crees que con eso le estás agradando a Dios? ¿Crees que con que digas, yo amo a Dios y Él lo sabe? No, hermana, hermano, dice, no tienen discernimiento los que hacen iniquidad, los que hacen la maldad. No tienen ni idea de a dónde van a ir a parar. Pues sí hago esto, pero me arrepiento y ya Dios me perdona y todo. No. Va a llegar el momento que todo eso nos va a cobrar la factura. Dice que ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Si tú crees que te va bien de momento y estás haciendo lo malo, no te preocupes, va a llegar el momento que el justo va a ser exaltado y tú vas a ser arrojado a un lugar que ni te imaginas. Y no es específicamente el enemigo. Cuando tú disfrutas de lo que robas y haces y cambias un carro, cambias otro y compras ya casas y todo, y de repente te llega una enfermedad incurable. Visitaste ya todos los médicos y no pueden darte ni siquiera un buen diagnóstico. Tu estado es deplorable. El dinero, así como te llegó, se está yendo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Tiembla de espanto. Porque Dios está con el justo, con el que lo ama, con el que le sirve, con el que, aunque llore, siempre está buscando servirle a Dios. Dice que de Sión saliera la salvación de Israel.
cuando Jehová hiciese volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Un día, dice el Señor, un día, todos los voy a hacer volver a mí. Un día, cuando el pueblo de Israel salió, también que Dios le prometió que los iba a traer. Y en el tiempo específico, en ese tiempo los hizo volver. ¿Por qué? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, Él lo va a hacer. Dios que quiere que te alejes de la iniquidad, que no seas necio en tu corazón, en tu mente y en tu alma, que busques a Dios, que dejemos de pecar, que dejemos de mentir, que dejemos de difamar, que dejemos ya de distraernos en cosas del mundo para venir a Él. Hermano, hermana, esta palabra es de suma bendición. Esta palabra nos confronta y nos dice que hagamos lo que a Él le agrada. Que Dios te bendiga, te guarde y te cuide. Y recuerda, comparte esta predicación. Si fue de bendición a tu vida, lo va a hacer en la vida de otro. Vamos a orar. Amado Señor Jehová de los ejércitos, en nombre de Cristo Jesús, hoy quiero poner en tus manos la vida, la salud del Señor Manuel Molina. Tú sabes que lo operaron, que tú lo bendiga, lo guarde, lo cuide, Señor. Pongo en tus manos la vida, la salud de María Luisa Sopillastle Morales, quien tú sabes, Señor, la gravedad de su enfermedad. Encomiendo en tus manos a Isabel Leiva, a Gloria Luna, a todas las hermanas, hermanos que compartimos en los grupos de oración, que tú nos des sabiduría, nos des entendimiento. Te doy gracias, Señor, porque estoy vivo. Gracias porque me permites un día más, Señor. Y gracias, Señor, porque sé que si tú estás conmigo, ¿quién estará contra mí? Te pido por aquel que no tiene trabajo, Dios Todopoderoso. Por aquel, Señor, que está en un hospital, Señor. Por aquel que no le han dado el diagnóstico, Señor, porque los médicos no lo encuentran, Señor. Y te pido por la restauración de todos los matrimonios, Señor, que estén en este momento pasando por alguna situación difícil. Gracias te doy en esta hora, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, te guarde, te cuide, hermano.